con la precisa y significativa metáfora de la mancha azul. Es como Jorge Eugenio Ortiz Gallegos tituló lo que pues desafortunadamente es ya una obra póstuma, porque don Jorge Eugenio muere en 2010. Él fue un militante de pies a cabeza del Partido Acción Nacional. El libro del que les hablo, del título, es La mancha azul, del PAN al neopan y al PRIOPAN. Este es un libro que acaba de salir en las librerías y vamos a organizar el programa de hoy a desmenuzar el contenido del libro y aprovechar para evocar la figura de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadarmas.tv y nuestro correo plazadarmas21@gmail.com. Bueno, ya les digo, don Jorge Eugenio Ortiz Gallegos murió el año pasado. Él nace en 1925, muere en 2010 y pues el programa no puede él estar con nosotros para hablar sobre él, pero sí tenemos la fortuna de que nos pueda acompañar y de que siga con nosotros nuestro querido y admirado amigo, el maestro Bernardo Batis, a quien ya saludo. Hola, maestro. ¿Qué tal, Ismael? Y un saludo a Plaza de Armas. El maestro Bernardo Batis prologa el libro de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, La mancha azul, ya les digo, del PAN al neopan y al PRIOPAN, prólogo de Bernardo Batis. Entonces vamos a desmenuzar el libro. Es un testimonio interesantísimo, es como el testamento político de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Pienso un poco en el testamento de Lenin cuando dice, cuidado con Stalin, ¿verdad? Pues quizá un poco en otro sentido, desde otras coordenadas, ¿verdad? Pero, digamos, un testimonio sí, quizá en el mismo sentido, que dijo, cuidado con lo que viene. Nada más voy a leer algunas líneas del prólogo del maestro Batis para entrar en materia, para entrar en situación. La mancha azul era un libro esperado desde hace algunos años y es además un libro necesario, indispensable, diría yo, para conocer la historia reciente de México, la de los últimos 20 o 30 años, para interpretarla correctamente en su enlace con 30 o 40 años más atrás y finalmente parotear lo que viene en el futuro inmediato. La trama del libro es un juego dialéctico entre un partido, el de Acción Nacional, y el autor, que dedicó una parte importante de su vida, rica y exuberante por lo demás, a militar en el PAN. En un inicio como joven idealista, con vocación democrática. Historia de muchos antiguos militantes incorporados a la dura lucha por lograr un cambio político a través de la participación en campañas casi imposibles de ganar y en debates siempre exitosos. Más tarde, cuando los cargos electorales difíciles aún, pero ya alcanzables, el autor se mantuvo en primera fila, cerca de los dirigentes y dirigente él mismo. Y luego para tornarse en crítico del errático derrotero del partido y separarse finalmente con un grupo de compañeros inconformes como él del camino equivocado. Uno de esos compañeros fue el propio maestro Batis. De hecho, en el anexo está la carta de renuncia del grupo, de este grupo, que era ya Foro Democrático, ¿verdad? Foro Democrático. Como Foro Democrático se escinden del PAN. Yo creo que al rato me voy a tomar un minuto o dos para darle lectura a la carta, que es un testimonio de gran valor, y también, bueno, aprovechar que está aquí uno de quienes lo firman, el maestro Batis. Pero, maestro, ¿por qué no hablamos en general, yo creo que del libro, y después ya entramos a la vida de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos? Sí, me parece muy bien. El libro es un libro que estábamos esperando ya desde hace algún tiempo y en el que Jorge Eugenio trabajó bastante. Nosotros, este grupo del Foro Democrático al que tú te refieres, donde estaba José González Torres, González Esmal, Pablo Emilio Madero y algunos otros compañeros, se separó de Acción Nacional en 1992 y el libro sale prácticamente 20 años, 19 años después, en 2011. Era un libro del que nos había hablado mucho Jorge Eugenio
del que habíamos platicado y comentado en múltiples ocasiones. Jorge Eugenio fue haciéndolo ya en los últimos años de su vida, recordando muchos incidentes de sus inicios en el PAN, de su campaña en Michoacán, él es michoacano, y al final la parte que a mí me interesa mucho y que creo que es la que contribuye a esclarecer lo que está pasando ahora en el Partido de Acción Nacional y en el gobierno de México, porque el Partido de Acción Nacional gobierna, ya tiene casi 12 años de gobernar el país, y Jorge Eugenio relata, hace la crónica con documentos, con datos, con nombres, con fechas, del momento en que el Foro Democrático decide deslindarse del PAN, porque el PAN básicamente entra en negociaciones con Carlos Salinas. Recibe a los empresarios, les abre las puertas, los incorpora a la directiva del partido, y los empresarios, acostumbrados a negociar con el gobierno tradicionalmente, llevan al PAN a esa actitud que lo convierte de un partido ciertamente de raíces cristianas, pero no liberal ni neoliberal. Un partido de centro, podría yo definirlo, con un acento muy fuerte en la justicia social, con propuestas de la formación de cooperativas, de apoyo al campo, de apoyo a los sectores populares que requerían atención y una forma mejor de distribuir la riqueza. El PAN tenía ese sentido, candidatos y plataformas así lo atestiguan, y al final de los 80s y en los primeros años de los 90s el PAN cambia de derrotero. Esa crónica es quizá la parte medular del libro de Jorge Eugenio. Claro, y que está de hecho mostrada en el subtítulo, ¿no? Del PAN al neopan y al priopan. Es una evolución ahí perfectamente delineada. Yo recuerdo, ahora que comentaba, maestro, esto de la idea de cristiana, sí, me imagino que abreva más de la doctrina social de la Iglesia, ¿será? De la doctrina social cristiana y de autores cristianos muy importantes, ¿no? De Jacques Maritain, de Emmanuel Mounier, básicamente. El personalismo, las jornadas sociales de Francia, que fueron muy famosas allá a principios del siglo XX, de algunos otros autores franceses y de la Universidad de Lovaina, donde se hicieron estas semanas sociales, donde se plantea un cristianismo con interés en cambiar la estructura de la sociedad moderna y combatir la explotación de los más pobres y de los marginados, ¿no? Yo recuerdo, me parece que es el documental extraordinario histórico de Patricio Guzmán, no sé si se acuerda usted, maestro, de la batalla de Chile sobre Salvador Allende cuando fue el golpe de Estado. Creo que fue ahí donde hay una parte en la que entrevistan cuando estaba el gobierno de la Unidad Popular de Allende. Me parece que fue ahí donde entrevistan al máximo dirigente de la Iglesia Católica chilena, que en ese momento, en ese contexto preciso, estaban apoyando a Salvador Allende. Entonces lo entrevistan y dice, ¿cómo vio usted el gobierno de la Unidad Popular? Y entonces dijo algo muy interesante porque denota la diferencia de escalas históricas de las que se hablan cuando estamos en este tipo de cuestiones. Porque dice, no, nosotros estamos de acuerdo con el gobierno de Allende y la Unidad Popular, dice, porque nosotros no creamos el capitalismo. O sea, porque la Iglesia va a otro ritmo, ¿verdad? Va a otro nivel desplegándose, ¿no? Y sería bueno recordar que Allende no gana con la mayoría suficiente en la elección directa y tiene que ser confirmado por el Congreso de Chile, y el voto de la democracia cristiana,
que podría ser un poco el equivalente del PAN, Fue en contra. fue en favor. Ah, fue a favor. Fue en favor. Yo solo después ya no. Y es el que le lleva al triunfo cuando llega a la presidencia. Que era la democracia cristiana, que era Frei, ¿no? Que era, yo creo que entonces Frei. Y Patricio Aylwin, que era uno de sus líderes. Claro. Pero sí recibe el voto a favor. Por supuesto que esa democracia cristiana era una totalmente distinta a la que está ahora presente en la política actual en el mundo, especialmente en América Latina. La democracia cristiana latinoamericana tenía mucho sentido social, ¿no? La venezolana, la chilena, argentina. En Argentina había un grupo que se llamaba Radical Intransigente de Democracia Cristiana, nada menos. Entonces, digamos, la derecha de América Latina y de México decía, son comunistas salpicados de agua bendita, ¿no? Claro. A esa democracia cristiana. Sí, de hecho yo me acuerdo, bueno, aquí estamos saltando otros temas, pero bueno, sí, pero no importa, interesante todo, porque yo una vez entrevisté, maestro, le cuento, a un miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, que estuvo aquí en Plaza de Armas, que estuvo creo que 11 años en la cárcel. Y él me contó, Eugenio, no me recuerdo su nombre, pero me contó, dice, no, los más radicales de la guerrilla eran los jesuitas. Bueno, así es. En El Salvador los asesinados eran jesuitas. Claro. Monseñor Romero, el arzobispo de El Salvador, muerto por la extrema derecha, ¿no? Y lo que se dice del levantamiento mexicano en Chiapas, que los predicadores o que don Samuel entrenó para catequizar, los catequistas, tuvieron mucha relación con el movimiento. Sí, claro. En Chiapas, ¿no? Sí. De hecho, volviendo un poco aquí al libro, evidentemente, sí, como es de saberse, digamos, la figura fundamental de este relato de Jorge Eugenio es Manuel Gómez Morín, que es la figura central del panismo tradicional, que de hecho también aquí comenta don Jorge Eugenio que hay, en el momento que estaba redactando esto, dice, hay 4 grupos internos dentro del PAN, que ya para no perder no estar buscando la página aquí, yo aquí los destaqué: desarrollo humano integral y acción católica, me parece, DIAC, sí, los de DIAC, Asociación Nacional Cívica Femenina, el Yunque, sí, y el panismo tradicional, es lo que decía don Jorge Eugenio. Sí, ya digamos, en la última etapa que provoca nuestra salida, sí, el DIAC y la ANCIFEM, Desarrollo Humano Integral, y Asociación Nacional Cívica Femenina, eran de extrema derecha y apoyados y sostenidos económicamente por Coparmex, incrustados en el PAN. La Coparmex es la patronal mexicana, ¿sí? Sí. Conferencia patronal. La conferencia patronal, sí, un sindicato de patrones, ¿no? Básicamente. Ellos eran los que mantenían a estos grupos. Ellos son los que le abren la puerta a Manuel Cloutier, que fue un dirigente destacado y que tuvo un papel preponderante, pero venía de ahí, a Basagoiti, a Contró en Monterrey, y a Elizondo en Durango, a otros, el Ordui en Baja California, que fue gobernador. Entonces sí, tiene mucho significado, mucho sentido esa clasificación que hace Jorge Eugenio. Eran varios grupos, unos de extrema derecha, que era el Yunque, que no se manifestaban hacia afuera, y 2 que sí se manifestaban: el DIAC, Desarrollo Humano Integral, y la Asociación Nacional Cívica Femenina, de la que era dirigente nada menos que Cecilia Romero, la que fue de migración, encargada de esta dirección, y que ahora está como secretaria general del PAN. Oiga, maestro, y este cuarto grupo que dice, que cita don Jorge Eugenio, del panismo tradicional, ¿es quizá, o estarían quizá los del Foro Democrático, que al final se salen? Pues que rescatan y reivindican esa... Sí, cuando nos salimos en 1992 es que
ya veíamos que no podíamos recuperar un partido que fue infiltrado con mucha habilidad y que fue controlado por personas pagadas inclusive, ¿no? Los empresarios no iban siempre ellos, a veces mandaban a sus inquietos subordinados que tenían alguna vocación política y los comisionaban y se metían al PAN. Entonces llegó un momento en que los consejos, y Jorge Eugenio lo relata por ahí muy bien, ya no eran, el Consejo Nacional del PAN era el organismo fundamental, directivo, dirigente, era un grupo de unas 200 personas, muy destacado, que tomaba las grandes resoluciones del partido. Y llegó un momento en que ya no iban los consejeros a escuchar los argumentos y a resolver en conciencia, sino que ya llegaban con una consigna. Y es cuando entendimos que ya no era factible rescatar al PAN como estaban. Les voy a decir rápidamente los capítulos del libro para que más o menos tengan un bosquejo, ¿verdad? Un poco la estructura del mismo. La fundación del PAN, los primeros ideales, aquí hablo un poco de la doctrina del partido, las jornadas históricas de 1939, que es cuando nace el Partido Acción Nacional, el San Benito místico, este es muy interesante, porque tiene que ver con las relaciones entre la Iglesia, digamos, evidentemente la inspiración del Partido Acción Nacional es cristiana, pero siempre fueron muy cuidadosos precisamente en mantener los principios del Estado laico y de la separación. Podemos hablar al rato de ello. El quinto capítulo es Luis Calderón Vega, el Pildo, así le decían, entiendo. Luis Calderón Vega es el padre de Felipe Calderón Hinojosa. Sí. El capítulo 6, el oscuro parteaguas, el lento y arduo crecimiento, la aparición del neopanismo, los empresarios se apoderan del PAN, los dineros del PAN, los dineros del extranjero, otro tema interesante, clave, de hecho, aniversario del PAN en Tokio, del neopan al priopan, un neopanista ejemplar y otros recuerdos, juicios y esperanzas. Varias cosas llaman aquí la atención. Primero, algo que siempre destaca don Jorge Eugenio, es que el Partido Acción Nacional nunca quiso vincularse con las instituciones internacionales de la democracia cristiana. Solamente cuando llega el neopanismo, que ahora hablaremos también de ello, que es precisamente que tiene que ver con los empresarios que se apoderan del PAN, tal como lo dice el propio capítulo, es cuando es un doble proceso, entran los empresarios. No es que no existieran empresarios en el partido, corrígeme usted, no, pero está bien, pasan a tomar la posición, digamos, dominante y dirigente del partido, y ese es el momento en el que se vincula con la democracia cristiana. ¿Por qué antes no, maestro? Había algunas resistencias, básicamente por dos razones. Uno, porque la prohibición constitucional de denominación religiosa para un partido político lo impedía formalmente, y había panistas que argumentaban solamente eso. Y otra opinión que sostenía don Rafael Preciado Hernández era que había una carga histórica de que a México no le había ido muy bien cuando había buscado apoyos en el exterior o ligas con el exterior. Y se recordaba, por supuesto, del siglo XIX, de Maximiliano, pero también de las alianzas de algunos gobiernos con gobiernos norteamericanos o con apoyo de fuerzas norteamericanas. Hay que recordar que la invasión francesa se culminó por el ejército francés, pero se inició con tropas españolas e inglesas, además de francesas. Entonces había esa resistencia. Y agregaría yo algo más: la democracia cristiana a la que se incorpora el PAN, después, ya bajo el gobierno de Luis H. Álvarez en el partido, y simultáneamente a la presencia del neopanismo, no es la antigua democracia cristiana latinoamericana con mucho sentido y acento social, sino que es la democracia social alemana. La Ebert. No, la Adenauer, perdón. Adenauer, la Konrad Adenauer, básicamente sí. La Adenauer, que les da recursos, que les apoya en algún instituto. Viaja Carlos Castillo Peraza, viaja Luis Álvarez a Alemania y reciben el apoyo de esa democracia cristiana
mucho más a la derecha que la democracia cristiana latinoamericana, que es a la que aspiraron un grupo de panistas en los años 50, que eran básicamente de los muy conocidos Hugo Gutiérrez Vega, que fue del grupo juvenil del PAN, Rodríguez Lapuente, unos hermanos Arellano, un grupo de muchachos muy jóvenes allá en esos años quisieron incorporar al PAN a la democracia cristiana y Crisler marcó el alto, no lo permitió. Claro. Maestro, déjenos hacer un corte y volvemos con esto. No se vayan, estamos conversando sobre el libro de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, La Mancha Azul. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con el maestro Batis, Bernardo Batis, quien es el que hace el prólogo al libro de don Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, quien muere el año pasado en la Ciudad de México. El libro se llama La Mancha Azul, del PAN al Neopan y al PRIOPAN, al PRIAN, según dicen otros. Al PRIAN, dice Manu Dormierer. Exactamente. Sí. Y estábamos hablando de esta reticencia que tuvo el primer PAN, la primera parte de esta, digamos, esta trilogía del periplo de este partido que hoy gobierna el país. Quizá gobierna, pero no tiene el poder del Estado, ¿verdad? Que luego ese es el problema. Una cosa es tener posiciones dentro del régimen, incluida la primera posición, la magistratura, y otra cosa es el poder del Estado, que es mucho más complicada esa dialéctica. Pero en todo caso, estamos en esta parte en la que nos cuenta el maestro y también comentando a don Jorge Eugenio la reticencia que tenía Acción, ese primer PAN, a vincularse con la democracia cristiana. Entonces, en este capítulo del San Benito místico, don Jorge Eugenio lo dice de manera muy elocuente, porque habla de la leyenda negra que quiso siempre vincular el clericalismo con el panismo, que es una leyenda negra que sigue hoy, digamos, en operación desde muchos ámbitos. Hay muchas leyendas negras que hay que desmitificar. Una de estas quizás sea ella. Les voy a leer rápidamente lo que dice don Jorge Eugenio. En los 60, el presidente del PAN, Adolfo Crisler Vivarrola, promovió la expulsión de jóvenes que buscaban la alianza con la democracia cristiana internacional, expulsión ni más ni menos. A pesar de ello, dice don Jorge Eugenio, la leyenda negra del clericalismo panista siguió siendo difundida en México. Don Manuel Gómez Morín se refería a esa campaña negra y al episodio de la incursión de la democracia cristiana en el PAN de la siguiente manera, y cita a Gómez Morín, no tiene desperdicio lo que dice: por lo que hace a nosotros, este es Gómez Morín quien habla en las entrevistas a James Wilkie, sí. Por lo que hace a nosotros, la prueba de que no somos una organización confesional es que no hemos querido ser demócratas cristianos. Yo admiro mucho a Eduardo Frei, tengo gran amistad con Rafael Caldera como hombres, pero nunca aceptaría que el Partido Acción Nacional tomara una posición demócrata cristiana. Y luego dice don Jorge Eugenio, y en reiteración contundente de su criterio contra la conversión del PAN en un partido de la democracia cristiana, agrega Manuel Gómez Morín en 1968. Cita de Gómez Morín, tal vez el movimiento que más se acercó a un esfuerzo para romper la unidad del partido fue el de un grupo que quiso dentro del partido y sin plantearlo como una proposición discutible en los órganos adecuados, la adopción de la plataforma de la democracia cristiana con todas sus consecuencias. Aquí Gómez Morín hablaba de quienes querían romper desde dentro del partido. La reacción de la inmensa mayoría de los miembros fue inmediata y por muy buenas razones. Acción Nacional tiene sus propios principios y sus plataformas bien basadas en la realidad concreta de México y consistentes en soluciones que se apoyen en los medios, en las posibilidades y oportunidades mexicanas. Por otra parte, como partido político, Acción Nacional no tiene carácter religioso alguno, ni pide a sus miembros declaraciones de fe, ni de sus convicciones religiosas. Eso, además de que la Constitución hace imposible que exista en México un partido de bases religiosas. Creo que un gran número de los miembros del partido y de sus dirigentes jamás aceptarían que el partido contrajera compromisos con organizaciones internacionales. Este movimiento para afiliar al PAN en la Organización Demócrata Cristiana terminó pronto y sí causó al partido la pérdida de algunos grupos de jóvenes principalmente y de algunos de sus buenos escritores. Sí, así es. Inequívoco. Inequívoco. Sin embargo, como él lo recalca ahí, como lo recalcó don Manuel, había mucha cercanía con personajes como Caldera, como Frei,
como con el canciller de Venezuela, Arístides Calvani, que vino varias veces a México. Él era de la Democracia Cristiana Venezolana, uno de sus dirigentes, y se reunía con nosotros, dio conferencias a grupos panistas, y no éramos un partido confesional, por supuesto, ni tampoco nos incorporábamos a la Democracia Cristiana Internacional, pero bases similares ideológicas sí las teníamos con la democracia cristiana. A la larga, como ya lo decía yo hace un momento, el Neopan sí se incorpora a la Internacional Democrática Cristiana cuando ya esta también ha evolucionado y ya ha abandonado sus tintes de justicia social y se incorpora abiertamente al sistema liberal, ¿no? Maestro, cuéntenos ahora un poco sobre Luis Calderón Vega. Don Luis Calderón le Vega, dedica todo un capítulo aquí, el Pildo, como le recuerda Jorge Eugenio su nombre afectuoso con el que era conocido, y que fue padre de Felipe Calderón, el actual titular del Poder Ejecutivo, haya sido como haya sido. El don Luis, el Pildo, fue toda su vida un funcionario del partido. El PAN, que era un partido muy pobre durante los años 60 y 70 todavía, tenía muy pocos empleados, que se contaban con los dedos de una mano, y uno de ellos fue siempre don Luis. Él escribía, hablaba, viajaba, organizó la Secretaría de Capacitación del partido. Yo con él viajé muchas veces a distintos lugares de la República a dar cursos. Él hablaba de la historia del PAN, escribió 3 tomos de historia del PAN, y yo hablaba de la nación, y luego él hablaba de partidos políticos y yo de estructura jurídica del Estado, y nos íbamos combinando, íbamos los dos a muchos lugares del país, así es que yo llevé una cercana amistad con él. Puedo decir que era un hombre muy inteligente, escribió 10 o 12 libros, Jorge Eugenio los enumera. Uno de ellos que a mí me causó una impresión muy fuerte es Política y Espíritu, donde habla del deber de las personas, de todos, de participar en política por razones no solo pragmáticas, sino de valor espiritual. Y otros, ¿no? Su obra más conocida pues son los tomos de la historia del PAN desde su fundación hasta los años 70 más o menos, ¿no? Mi opinión que yo tengo de don Luis siempre ha sido positiva. Aquí se menciona que él renunció al PAN sí. en 80 y tantos. Sí. Lo cierto es que él, por un conflicto con la dirección de entonces del partido que tenía Abel Vicencio, dejó de pagar sus cuotas como diputado. Él había llegado después de muchos años a la Cámara de Diputados, y por diferencias con la directiva y la forma en que estaba conducido el partido, él y otros dejaron de pagar sus cuotas y fueron expulsados. Por no pagar cuotas. En realidad ya sabían que eso era lo que les iba a suceder, y ahora se recuerda ese incidente como una separación voluntaria. Formalmente sí fue expulsado por razones ideológicas. Una de las notas que yo hice al leer el libro, maestro, es, a ver qué le parece a usted, es que ya a la distancia a lo mejor puede verse cómo en efecto el sistema, para bien o para mal, ha ido abriéndose de alguna manera, por lo siguiente, porque habla aquí de cómo en el 88 fue cuando empiezan las negociaciones ya del PAN con el régimen priista, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, que hay que decir que una cosa pues era el PRI o el partido en el gobierno de Cárdenas, otra cosa fue
Ruiz Cortines y otra cosa puede ser, por ejemplo, Salinas de Gortari. Entonces, en 88 es cuando empieza a esas llamadas concertaciones, es cuando el neopanismo como tal comienza a cobrar consistencia. Sí. Pero 10 años antes había tenido también la reforma electoral de Reyes Heroles para, por su lado, también permitir que la izquierda, digamos, también se incorporara de alguna manera al sistema. Entonces, ahí tenemos ya dos momentos de una apertura que no sé qué le parece. Así es, había un crecimiento del PAN sin recursos. La campaña de Pablo Emilio Madero en 1982 tuvo más votos que la campaña de Cloutier 6 años después. Y gastamos en esa de Madero en 82 la 20ª parte, o quizá menos, de lo que gastó el partido y Cloutier en su campaña de 88. Lo cierto es que sin recibir el subsidio, sin aliarnos con nadie, con la pura fuerza del partido, fue creciendo. Y ya teníamos, por esos años, de 82 en adelante, muchas capitales de estado y ciudades, más que capitales de estado, ciudades muy importantes de todo el país, medias, ganadas por el PAN. Cuando llegan los empresarios que tienen como principal argumento decir ustedes son ineficaces y no van nunca a llegar al poder, nosotros ya estábamos en un camino que parecía bueno, el correcto, nos íbamos acercando al poder. Era un mito lo que les dijeron, porque obtuvieron más votos con Pablo Madero que con Cloutier. Entonces, es cierto que cuando ya los empresarios se deciden, después de la expropiación de la banca, que es la clave, ¿no? Los empresarios se deciden a buscar un partido para ellos, tantean con el sinarquismo, que no me acuerdo cómo se llamaba entonces. PDM, ¿no? PDM, Partido Demócrata Mexicano. Creo que era, entonces ya ha cambiado, pero se acercan a ellos y ven que no tiene estructura, no es nada, y ven el PAN, Entonces, en las reuniones que los empresarios tuvieron en Monterrey y en la frontera en Estados Unidos, deciden infiltrarse en el PAN, y es cuando se inicia ese proceso, después de la expropiación de la banca. Lo que sucede ahí es que los empresarios que habían estado acostumbrados a ser cómplices del gobierno y que negociaban con el gobierno siempre, se encuentran con un par de presidentes, Echeverría primero y luego López Portillo, que ya se sienten tan fuertes que no requieren del capital, ¿no? Y se imponen a él. La culminación de eso es la expropiación de la banca, que le da al Estado el control del 80 o más % de la economía nacional. Y los empresarios entonces se asustan, ven que su antiguo socio y cómplice los traiciona y buscan dónde acomodarse con muchos recursos. Y algunos panistas les abren la puerta y los incorporan. Es la reunión, ¿cómo le puse aquí? Chipinque. Exacto, la conspiración de Chipinque, La conspiración, ¿no? De Chipinque, que es un lugar de Monterrey, en la sierra, donde hay casas de los ricos de Monterrey, donde van a descansar los fines de semana, ¿no? No quiero dejar pasar la oportunidad para que quede el registro y aprovechar que está con nosotros aquí el maestro, de leer, quizá no la puedo leer toda completita, pero partes esenciales de la carta de renuncia al Partido Acción Nacional, que la firmaron el 7 de octubre de 1992, José González Torres, Pablo Emilio Madero, Jesús González Esmal, Bernardo Batis, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Alfonso Méndez Ramírez, Abel Martínez Martínez, Guadencio Vera Vera y Arturo Ocampo Villalobos, que eran el grupo Foro Democrático, que, como nos lo está comentando el maestro, salen ya del PAN porque lo ven ya, digamos, degenerando y, digamos, sometido, subordinado a otros intereses ajenos a los orígenes del partido. Pero bueno, vale, es un documento de mucho interés, sobre todo por el lugar político, ideológico y el frente donde se sitúan muchos de los que firmaron esto. Dice así: carta de renuncia al Partido Acción Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional, a los militantes y simpatizadores del PAN, a los mexicanos que buscan la democracia y a los que se preocupan por el futuro de México, presentes. Los suscritos
Entonces hemos sido por mucho tiempo militantes del Partido Acción Nacional por convicción sustentada en la aceptación de los sólidos principios y de las prácticas democráticas de este partido. Durante décadas nos pareció que el cumplimiento del deber de participar en política y el cumplimiento de nuestra propia vocación personal para hacerlo encontraba en el PAN espacio adecuado y propicio campo de acción. En el partido era posible participar en la política mexicana antes de la aparición de Acción Nacional. Ahora vemos que el PAN ha entrado en una etapa de pragmatismo, de simbiosis con el sistema y de prácticas contrarias al espíritu de los fundadores y desprovistas de las motivaciones que han atraído y convencido a millares de militantes por muchos años. Esto, por una parte, nos impide mantenernos en su seno y, por otra, nos obliga a explicar públicamente a nuestros compañeros y a las demás personas que saben de nuestra militancia o que han sido invitadas expresamente por nosotros para votar o participar en política, las razones por las que decidimos deslindarnos de la línea política que sigue la Directiva Nacional del PAN y expresar el porqué de este paso para nosotros difícil y doloroso en función de la larga militancia panista. Quiero, para no, todo el texto, tampoco es tan largo, pero tenemos pocos minutos. Las líneas políticas que modifican el rumbo del PAN y que nos obligan a esta declaración son, en resumen, las siguientes. 1. Indebido y antidemocrático acercamiento con el gobierno y apoyo abierto a la política estatal. Estamos hablando del giro que hizo Carlos Salinas de Gortari, que reorganizó las direcciones y el rumbo del Estado mexicano. 2. Injerencia creciente de las cúpulas empresariales en la vida del partido. 3. Autoritarismo interno, burocratización del partido e intransigencia con grupos y opiniones divergentes. Los hechos que corroboran nuestra crítica son los siguientes. 1. Diálogo constante y nunca explicado a los militantes con altos funcionarios del gobierno y, como consecuencia, arreglos cupulares en situaciones políticas difíciles, como es el caso de la gubernatura de Guanajuato, en la que, de espaldas al voto de los guanajuatenses, se impuso a un gobernador por el que no se votó y quien tiene que gobernar con un destacado priista como secretario de gobierno. 2. Tengo que resumir. 2. Los empresarios que fueron siempre llamados por el PAN para que desde el seno de algún partido político en busca del bien común hicieran política nacional y no simple política sectorial en beneficio de un sector, han ingresado en bloque al partido, tomando de la doctrina del PAN lo que les convino y con recursos económicos abundantes, y con sus empleados y funcionarios retribuidos han desplazado a los verdaderos militantes del PAN, sobre pretexto de mayor eficacia y espíritu de triunfo. 3. Tanto dirigentes de primer nivel como funcionarios públicos de extracción panista y candidatos elogian sin freno ni medida la política salinista, han expresado su aprobación a la política económica del régimen y su programa de solidaridad. 4. A quienes hemos hecho crítica de la política del Comité Nacional se nos ha desplazado. A quienes en provincia se han opuesto a la invasión atropellada de empresarios y sus empleados se les ha perseguido y expulsado del partido. Caso típico es el de Puebla, donde no tenían los recién llegados el pretexto de la ineficacia de los cuadros del partido, porque en el Estado los panistas habían obtenido triunfos reconocidos y mantenían una vigorosa organización. Sin embargo, con subterfugios, decisiones arbitrarias y prisiones, se acabó por suspender a todos los dirigentes tradicionales, entre ellos a los exdiputados Irma Temoltzin, Rosalía Ramírez, Jesús Bravo y Juan José Medrano, en forma por demás injusta. En resumen, el PAN ya no es el partido de inspiración humanista que defendía los derechos humanos contra los abusos de la autoridad y que buscaba una justa distribución de la riqueza, que se oponía con valor y espíritu de libertad e independencia al régimen y que movía voluntades con ideas, con principios y con programas propios inspirados en su doctrina. Hoy el PAN es prosalinista, proliberal y pragmático. Ante ello, no nos resta sino deslindarnos apartándonos de esta línea equivocada y continuar nuestra lucha en el foro doctrinario y democrático, en el que nos agrupamos hace más de 3 años y en movimientos cívicos que con independencia de partidos defienden la democracia, los derechos humanos y trabajan por la patria. Sí. La carta es contundente. Sí, así es, ¿no? Pro-liberal, pro-salinista y pragmático. Se volvió un partido de ideales, de principios, de voluntarios, se convirtió en un partido que tiene, como los demás, no digo que sea el único, pero entonces sí era el único, se convirtió en un partido que tenía que contratar para que hicieran las campañas a personas dispuestas a trabajar no por ideales, sino por un salario.
que esa es una de las diferencias. Lo que ahora son las consultoras electorales, todo esto, marketing político. Claro, y militante. Antiguamente, en la época del PAN tradicional, que Jorge Eugenio llama el PAN, nada más, antes del neopan, ¿quién hacía las campañas? No teníamos recursos. Cada quien ponía su vehículo, su tiempo, sus fines de semana, sus tardes, sus noches, desembolsaba su propio dinero, hacíamos aquellas rifas famosas que mantenían al partido con algunos recursos, y luego ya todo era contratado y se recibió el subsidio a trasmano primero, antes de que el Consejo lo aprobara. Entonces sí, los cambios fueron en muchos sentidos. Efectivamente, personajes como Diego Fernández de Ceballos, que sigue confesando que es muy amigo de Carlos Salinas y que negoció con él. Era el representante del partido cuando Luis lo dirigía, Luis Álvarez, era el representante ante Gobernación y el que trataba primero con Gutiérrez Barrios y luego trató con Salinas y hicieron todos los arreglos para que Guanajuato fuera gobernado no por quien ganó, que había sido Fox, o en todo caso Ramón Aguirre, que era la discusión, eran los dos candidatos que contendieron, y se pone a un tercero que no había ganado, ni había competido, que era Medina Plasencia, y de secretario de gobierno a Salvador Rocha, distinguido priista, intelectual y hombre jurista, un priista. Entonces se hacen ya arreglos que el PAN tradicional no hubiera aceptado. Bien, vamos a hacer un corte más. Estamos conversando con el maestro Bernardo Batis sobre la mancha azul del PAN al neopan y al PRIOPAN de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con el maestro Bernardo Batis sobre el libro de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, La Mancha Azul, un libro que acaba de salir en las librerías y que vale muchísimo la pena, es un gran testimonio, es el testamento político, digamos, de don Jorge Eugenio, y estábamos hablando le di lectura a la carta de ruptura, la carta de salida, de deslinde del grupo dentro del que formaba parte el maestro Batis y Jorge Eugenio y otros, se salen en el 92 del PAN, y estábamos comentando en el corte que es interesante ver con distancia, digamos, haciendo análisis histórico, cómo muchos de estos personajes que rompen con el PAN, que reivindican quizá el PAN tradicional, de alguna manera se incorporan en distintos momentos y en distintas coyunturas a los gobiernos de la Ciudad de México, fundamentalmente a partir del gobierno del ingeniero Cárdenas, después de Andrés Manuel López Obrador, después vino toda la crisis de 2006 conocida por todos, se coorganiza la Convención Nacional Democrática en 2006, con el desconocimiento de Felipe Calderón, etcétera, y en alguna medida estas salidas desembocan en este gran movimiento en donde hay una convergencia muy singular, pero de muchas luchas muy concretas, que es por tanto tan significativo y que, por ejemplo, que el maestro esté también aquí con nosotros dando su testimonio, ¿no? Pues sí, algunos pensamos, yo había pensado así, que salirnos en 1992 del PAN, pues nos iba ya a alejar de la política. Pensaba yo entonces dedicarme a escribir un poco más y a mis clases. Don José González Torres aceptó ser el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Salesiana, de donde él era originario o cercano a los salesianos. Pensábamos que nos íbamos a retirar, pero no se puede retirarse de la política, ¿no? Ya metido en ese camino nos quedamos muchos. Jorge Eugenio, el autor de este libro, fue candidato del PRD externo en Michoacán. No recuerdo si finalmente fue candidato o no, pero estuvo cerca de serlo. Estuvo muy cerca del ingeniero Cárdenas. Fue colaborador del gobierno de Andrés Manuel como asesor para el centro histórico.
Yo pues, fui diputado externo, Mauro González Luna, que es otro de los foristas que no firma la carta, pero que se incorporó al foro de inmediato. Él fue director jurídico del gobierno de Cárdenas, era el consejero jurídico de Cárdenas, fue también diputado. Yo fui candidato a senador por el Distrito Federal, externo por el PRD, y después pues procurador en el gobierno de Andrés Manuel. Sí continuamos en la política, no abandonamos nuestra doctrina ni nuestros principios. Firmamos, cuando fue la candidatura del ingeniero Cárdenas, la segunda, firmamos un convenio entre el Foro y el PRD donde coincidíamos en 15 puntos fundamentales y aceptamos ser candidatos externos del PRD. Y lo fuimos, y algunos llegaron, Mauro González Luna, un compañero Chablé de Campeche, otro compañero en Chiapas, que teníamos 3 diputados del Foro en esa legislatura, creo que era la 56, si no mal recuerdo. Y luego en la 57 yo fui diputado, siendo miembro del Foro, como externo del PRD. Así es que sí, mantuvimos nuestra presencia en la política. González Esmal fue oficial mayor en el gobierno, en los primeros meses del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, y después fue diputado de la izquierda, ¿no? También por parte del PRD, externo, digamos. Externo, fue por convergencia, pero dentro de este movimiento de izquierda, claro, ya unificado por la candidatura de López Obrador, ¿no? Me parece fundamental señalar eso porque claro, mucho, y eso luego sucede cuando se habla con la gente de la calle, que hay una impresión que se tiene a la luz de la cual, digamos, los nombres de los partidos reflejan las contradicciones reales de la sociedad, las contradicciones políticas, pero en realidad las fracturas y las rupturas están dibujadas en otro nivel y digamos que no necesariamente coinciden con las fronteras de los partidos, son grupos que están organizados y por eso, como dice en el prólogo el maestro, pues los tiempos y las escalas de análisis son de 20, 30, hasta quizá 40 años para lograr entender cuáles son las verdaderas fisuras, ¿verdad?, que definen los antagonismos y las luchas. Por eso es tan solemne la política, ¿no? Así es, ¿no? Jorge Eugenio habla por ahí de un parteaguas, ¿no? Sí. El oscuro parteaguas. Y podríamos pues poner énfasis en un hecho. Quienes nos incorporamos al movimiento que encabezaba inicialmente Cuauhtémoc Cárdenas, éramos los que nos habíamos salido del PAN porque no estábamos de acuerdo con el sesgo que tomó este partido. Y nos reuníamos con los antiguos priistas que se habían salido del PRI porque no estaban de acuerdo con el sesgo que había tomado el PRI. Eran los movimientos, yo diría, más auténticos en los dos campos, más comprometidos con convicciones y menos pragmáticos. Claro. El pragmatismo, a fin de cuentas, hace que la política se convierta en una negociación, y la negociación y el negocio están muy cercanos. Claro. Ese es el problema. Maestro, hablemos un poco de la persona de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. Él se licenció en filosofía, y tenía intereses en la teología, en la economía, en las ciencias sociales y evidentemente que en la política. Fue también empresario, si no me equivoco. Cuéntanos un poco de él. Jorge Fue Eugenio. Un hombre muy inquieto, que hizo muchas cosas. Pongo por ahí en el prólogo que fue cazador, lo que yo nunca entendí, pero hacía expediciones de caza, era un empresario exitoso. ¿En qué ramo? En diversas empresas, algunas de él, y como consejero en Nuevo León de empresas ajenas, pero muy reconocido como un hombre capaz de estar sentado en los consejos de administración. Y también fue un poeta destacado. En la contraportada del libro, Gabriel Said, que no tiene nada de panista ni de político, es un intelectual dedicado a la literatura, al estudio, que tiene sus opiniones políticas sin duda, pero que no
le gusta ni siquiera aparecer en público, escribe de Jorge Eugenio diciendo de él que el libro es un apasionado testimonio de un joven poeta, que es cuando él lo conoce como un poeta inquieto, que son amigos de Manuel Ponce, el poeta religioso de San Luis Potosí, Jorge Eugenio, Gabriel Said y otros poetas que se reúnen a hablar de literatura. Entonces tiene Jorge Eugenio muchas facetas. Escribió libros de poesía, novela, la crónica de su campaña política en Michoacán, que le llaman Manifiesto al Pueblo de Michoacán, y fue diputado en una sola ocasión, pero donde destacó mucho. En esa coincidió con Luis Donaldo Colosio y estableció una buena relación de amistad. Él fue uno de los que sintieron la muerte de Colosio, porque había aprendido a respetarlo, mutuamente se respetaban y se reunían de vez en cuando a hablar de México y de lo que venían. Entonces sí, Jorge Eugenio tiene muchas facetas, ¿no? ¿Era también lector de Chesterton? Era lector de Chesterton también, sí. Y era, además de un carácter muy firme, él relata, y yo también lo menciono en el prólogo, un incidente que a mí me tocó ver y ser testigo, en que le niega públicamente el saludo a un diputado que había contribuido con su ausencia en la Cámara de Diputados a que se aprobara el Fobaproa, ¿no? Y él se lo reclama. Cuando este personaje se acerca a saludarnos, yo lo saludo por caballeroso que soy, y Jorge Eugenio le niega el saludo y le dice por traidor, ¿no? Se lo dice públicamente en un restaurante lleno de políticos, ¿no? Entonces tenía también un carácter muy firme y era un hombre de mucho valor civil. Pues muy bien, maestro, se nos fue el tiempo. Sí. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para evocar la figura de don Jorge Eugenio y, como siempre, honrarnos con sus testimonios y sus juicios. Gracias, y muy amable Ismael, y gracias a Plaza de Armas por la hospitalidad. Muy bien, pues esto fueron las evocaciones de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos con motivo de la publicación reciente de su libro La Mancha Azul, del PAN al no PAN y al PRI o PAN, prólogo de Bernardo Batis. No deje de leerlo, importante testimonio para entender el presente, el pasado y lo que viene en el futuro inmediato para este país. Nos vemos la próxima, hasta pronto.